Documentos de la familia Otomo. Otomo Kemonjo. La familia Otomo es un clan que influyó en Kyushu durante la era Sengoku. Los documentos de la familia Otomo fueron transmitidos dentro del clan Otomo, que alguna vez tuvo renombre en toda la región de Kyushu. Con un total de 290 documentos valiosos, que incluyen cartas de shoguns y líderes nacionales, documentos sobre la gestión de tierras y actividades económicas en todo el país, permiten seguir la trayectoria de esta familia de daimyo desde el período Kamakura, 1185 a 1333, hasta la era Sengoku, 1476 a 1573. El origen de la familia Otomo se encuentra en Sagami-koku Odomo-go, en la provincia de Sagami, actualmente parte de la ciudad de Odawara, prefectura de Kanagawa. El primer líder, Otomo Yoshinao, fue favorecido por Minamoto no Yoritomo, primer shogun del shogunato Kamakura, recibiendo numerosas tierras y siendo nombrado gobernador de la provincia Bungo, actual Oita. En 1274, durante la invasión mongola a Japón, conocida como la campaña Bunei, Otomo Yoriyasu, el tercer líder, actuó como comisionado de la defensa del este de Kyushu, Shinzei Higashikata Bugyo, y dirigió a los guerreros de Kyushu, logrando repeler al ejército mongol. Posteriormente, la familia Otomo se fortaleció como soporte del shogunato Kamakura en Kyushu. En 1333, Ashikaga Takauji decidió derrocar al shogunato Kamakura y solicitó discretamente la cooperación de los principales guerreros de Kyushu. Dentro de los documentos de la familia Otomo se conserva evidencia de ello, una carta secreta enviada por Takauji a Otomo Sadamune, de 10,5 centímetros de alto y 8,4 centímetros de ancho. Fue escrita con pincel sobre una pequeña tela de seda. Cartas similares fueron enviadas a los clanes Shimazu y Aso, pero solo en este documento aparece la expresión Saegitte Godoshin, apoyar rápidamente. En otras palabras, se puede ver que el clan Otomo manifestó rápidamente su apoyo a Takauji. Esta temprana decisión estableció una relación estrecha entre los Otomo y el shogunato Ashikaga. En 1335, cuando Ashikaga Takauji se rebeló contra el emperador Go-Daigo y trató de establecer un nuevo gobierno por la fuerza, la familia Otomo apoyó rápidamente sus acciones. Destaca la participación de Otomo Sadatoshi, hermano del séptimo líder Otomo Ujiyasu. Otomo Ujitada contribuyó significativamente a la victoria de las tropas de Takauji en la batalla de Takenoshita en Hakone, 1335. Este Sadaushi fue más tarde considerado el antecesor de la familia Tachibana. Gracias a estos méritos, la relación entre los Otomo y los Ashikaga se fortaleció, y durante el período Muromachi, 1492 a 1573, la familia continuó siendo designada como gobernante de Bungo, extendiendo su control a las regiones de Busen, el este de la provincia de Fukuoka, y Chikugo, el sur de la provincia de Fukuoka. Así consolidaron su posición como uno de los clanes más importantes de Kyushu. Durante la era Sengoku, bajo el 21º líder Otomoyoshi Shige, más conocido como Sourin, la familia alcanzó su apogeo. En medio de un período extremadamente turbulento, Sourin, apoyado por ministros competentes y su habilidad para comprender la situación política, gobernó 6 provincias del norte de Kyushu. También promovió el comercio con el extranjero, principalmente con Portugal, y aceptó el cristianismo, siendo un daimyo conocido por su apertura internacional. Por esta razón, la fama de Sourin se extendió no solo por Kyushu, sino también al extranjero, a través de los misioneros. Los documentos de la familia Ootomo muestran que también fueron considerados confiables por Oda Nobunaga, que buscaba unificar Japón. Sin embargo, con la ascensión del clan Shimazu, la situación cambió drásticamente. Sourin se sometió a Toyotomi Hideyoshi para superar dificultades, pero su hijo Yoshimune perdió el favor del gobernante y fue destituido, poniendo fin a aproximadamente 400 años de dominio de los Ootomo sobre Bungo.
Los documentos de la familia Ootomo se conservan bajo la custodia de la Fundación Tachibana y están depositados en el Archivos Yanagawa, donde se preservan y se utilizan para la investigación. そもそも中世というのはですね、戦乱が続いた時代でして、多くの武家が勃興と滅亡を繰り返したわけですけれども、大友家はですね、鎌倉時代の守護、そして室町時代のいわゆる守護大名ですね、そして戦国時代の戦国大名と、ずっと生き残って、そして成長を遂げた全国的に見ても稀有な大名です。で、存在自体も貴重なんですけれども、すごいのはですね、その証となる生の文書を現代まで残しているということです。ですので、その文書がですね、現代の今日の歴史学に多くの恩恵を与えているということになります。特にですね、貴重なのは、室町幕府の文書が残っているということなんですね。室町幕府というのはですね、ある程度格の高い家にしかですね文書を出さないんですね。で、そういった文書が大友家文書にはたくさん残っているということですので、大友家のですね価格の高さというのが伺えるのではないかなというふうに思います。で、残念ながら大友氏というのは、近世大名としては生き残れなかったわけですけれども、現在までですね大友家文書が残っているのは、やはりその大友氏の由緒を受け継いだ橘家が今日までですね大切に保管をしてきたからこそと言えます。はい、この歴史的事実も忘れてはいけない点かなというふうに思っております。El recuerdo del prestigioso clan Otomo y su emblema Gyo-Yo-Mon fueron transmitidos finalmente a Tachibana Muneshige, el único guerrero que conservó su linaje. Con la voluntad de Muneshige, los registros de la familia Ootomo viven en la historia de los señores del dominio de Yanagawa y continúan siendo transmitidos a las futuras generaciones.